La OTAN mandará nuevos sistemas de defensa antiaérea a Ucrania ante la escalada de la ofensiva de Moscú, que ataca población civil incluso en la región de Kiev. El jefe de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, dijo que solo usaría armas nucleares en circunstancias remotas. El jurado recomendó cadena perpetua para Nicholas Cruz, el autor de la masacre de la escuela de Parkland, Florida, en 2018. Cruz fue declarado culpable del asesinato con un rifle de asalto de 14 estudiantes y 3 empleados del centro educativo. Tenemos el reporte desde Florida. Se cumple un mes de la detención de la joven kurdo iraní Mahsa Amini, quien falleció bajo custodia de la policía de la moral. La muerte de Amini ha desatado protestas masivas contra el régimen de Irán. Ampliamos desde Teherán. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con noticias de la guerra en Ucrania. Kiev denunció este jueves nuevos ataques rusos con drones en la región de Kiev y bombardeos en Mykolaiv, en el sur del país. Ante la escalada de la ofensiva de Moscú, la OTAN enviará sistemas de defensa antiaérea a Ucrania. Por otro lado, el Kremlin advirtió que el ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica desataría la Tercera Guerra Mundial. Más en el siguiente informe de Marta Moya. Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en Kiev a primera hora de la mañana de este jueves. Horas más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin se reunía en Kazajistán con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para debatir sobre cuestiones energéticas y estrechar lazos con la escalada bélica como telón de fondo. En el terreno, las autoridades ucranianas denunciaron un ataque con drones kamikaze de fabricación iraní en la región capitalina. Mykolaiv, una urbe al sur del país, fue blanco de nuevos bombardeos. Más de 100 misiles rusos han impactado en Ucrania desde el lunes, según el gobierno de Volodymyr Zelensky, que aprovechó su participación en el Consejo de Europa para pedir más sistemas de defensa aérea. Queremos tener la capacidad de cerrar el cielo. Nuestras capacidades no son suficientes. Alemania abrió el camino a esta posibilidad, proporcionándonos el primer sistema Iris-T. Estados Unidos confirmó su apoyo con escudos antimisiles NASAMS. Nos gustaría que este apoyo fuera mucho mayor. Por su parte, desde Moscú denunciaron ataques ucranianos en un edificio residencial en la ciudad de Belgorod, próxima a Kharkiv, pero del lado ruso de la frontera. Un artefacto desconocido cayó después de que se activaran las defensas aéreas. Los daños pueden verse aquí, en el lugar, en el último piso. En la región de Jersón, una de las 4 provincias anexionadas unilateralmente por Rusia, el gobernador local pidió al Kremlin evacuar a la población civil por las arremetidas de las tropas ucranianas. Los objetivos que alcanzan los misiles son hoteles, casas residenciales, mercados, donde hay muchos civiles. Mientras la guerra avanza, los miembros de la OTAN, reunidos en Bruselas, reafirmaron su apoyo a Kiev por tiempo indefinido. En otras noticias, Corea del Sur reportó que Corea del Norte disparó un nuevo misil balístico hacia las aguas surcoreanas orientales. Además, las autoridades de Seúl informaron que las fuerzas de Pyongyang han hecho volar aviones de combate cerca de la frontera entre las dos Coreas. Sin embargo, no se han registrado enfrentamientos entre los dos ejércitos. Recordemos que en las últimas 2 semanas el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha dirigido una serie de lanzamientos de misiles, algunos de los cuales cayeron cerca de Japón también. Corea del Norte aseguró que estos lanzamientos son una respuesta a los ejercicios militares conjuntos de Seúl y Washington. Vamos ahora a Estados Unidos, donde los 12 miembros del jurado recomendaron cadena perpetua para Nicholas Cruz, el autor de la masacre en la escuela de Parkland de Florida en 2018. Cruz, de 24 años, enfrenta 17 cargos por homicidio tras disparar con un rifle de asalto en un edificio de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. El joven ya se declaró culpable el año pasado de asesinar a 14 estudiantes y 3 empleados del centro educativo. La juez dictará la sentencia el próximo 1 de noviembre. Previamente, desde la ciudad de Miami, en el estado de Florida, nuestro corresponsal Anthony Belchi nos daba los detalles.
Efectivamente, los 12 miembros del jurado han recomendado que se dictamine esa cadena perpetua para Nicolás Cruz, acusado de 17 cargos por homicidio en primer grado. Aparentemente es una decisión que ha sorprendido a muchos de los presentes en la sala, principalmente a los padres de esos niños que murieron en la masacre, principalmente porque solo han tardado estos miembros del jurado 7 horas en tomar esta decisión de que se dictamine cadena perpetua para Nicolás Cruz. Hay que recordar que para que se llegue a un acuerdo, la decisión del jurado debe ser unánime de acuerdo a las leyes de la Florida. Hay que recordar también que la pena capital en Florida es una pena que lleva instalada desde 1923, que es Florida es el cuarto estado con mayores ejecuciones desde 1976 y es una medida muy popular entre los residentes de Florida. Por lo tanto, esa sorpresa entre muchos de los presentes, pero también entre muchas de las personas que estaban siguiendo esta decisión del jurado en televisión. Se han paralizado todas las conexiones en televisión para seguir esta decisión del jurado ante esa sorpresa. Hay que recordar que el 14 de febrero de 2018 Nicolás Cruz, armado con un rifle de asalto, entró en esa escuela de Parkland al norte de Miami, matando a 14 alumnos y 3 personas del staff de la escuela. Cambiamos de información. En Francia, un 30% de las gasolineras tienen escasez de combustible, una falta causada por las huelgas de los empleados de las refinerías en los depósitos de las petroleras Total y ExxonMobil. Mientras el Ejecutivo obligó a algunos trabajadores a volver a sus puestos de trabajo, otras empresas energéticas francesas podrían unirse a las movilizaciones. Y se cumple un mes desde la detención de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, quien murió bajo custodia de la Policía de la Moral el 16 de septiembre. Desde entonces, la muerte de Amini ha desatado un movimiento masivo dentro y fuera de Irán contra el régimen de la República Islámica. Nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, nos hace un repaso de lo acontecido durante el mes. Sin duda, el sistema de la República Islámica no ha entendido incluso todavía la dimensión de la indignación y de la rabia que tuvo un gran sector de la población, especialmente joven y especialmente mujer, cuando se conoció lo que había pasado con Mahsa Amini, una joven de 22 años que estaba de visita en Teherán, caminaba por la ciudad cuando fue detenida por una de esas patrullas de la Moral y 2 horas más tarde era llevada con muerte cerebral al hospital. Muchas de esas jóvenes que están en la calle han sido víctimas también de esas patrullas y saben que muchas veces actúan de manera violenta, y algunos testigos aseguran que esta mujer fue golpeada, aunque las autoridades todavía aseguran que ella murió como consecuencia de una enfermedad que tuvo en su infancia, lo que crea mayor indignación dentro de la población que sigue protestando, no solamente en Teherán, sino en las grandes ciudades del país, y esto se hace especialmente evidente en la región del Kurdistán, de donde es originaria Mahsa, donde la represión ha aumentado incluso más en los últimos días. Se habla de grandes enfrentamientos, se habla de patrullas de la policía yendo a sacar a personas de sus casas, explosiones, y se habla de al menos 5.000 detenidos solamente en esa zona del país. Hoy hablaba el jefe de la justicia iraní y decía que los principales protagonistas de estas movilizaciones, de estos disturbios, como los llaman, tenían que tener fuertes sentencias, que así se lo había ordenado a sus jueces, y que el resto de la población que hacía parte de ellos tenía que ser juzgado y salir rápidamente. Pero también el debate que se ha creado en estas últimas semanas es el velo. A estas horas muchas mujeres caminan por las calles de Teherán y de las grandes ciudades sin velo, y uno de los asesores del líder supremo de la revolución y ex portavoz del Parlamento, Ali Larijani, hablaba de que si el 50% de las mujeres no quieren usar el velo, habría que abrir esa conversación, porque no se le puede imponer a la gente qué hacer. Así que el debate está abierto. Falta ver qué dice la parte más radical de la República Islámica y saber cómo van a seguir gestionando estas protestas. Vamos a Turquía, porque el Parlamento turco aprobó una polémica ley contra la desinformación.
un texto que la oposición califica de herramienta de censura que el gobierno podría usar para acallar las voces disidentes, sobre todo de cara a las elecciones del año que viene. La ley todavía no ha sido firmada por el presidente Erdogan y partidos de la oposición ya anunciaron que llevarán la legislación ante la justicia. Desde Estambul, Adrià Rocha con los detalles. El Parlamento turco ha aprobado hoy una nueva ley contra la desinformación que, según los críticos de este nuevo texto, será una ley de censura. Según el texto de esta nueva ley, el gobierno y el sistema judicial turco podrá condenar a penas de hasta 3 años de cárcel a cualquiera que esparza o publique información que sea dirimida como falsa. Podrán ser tanto ciudadanos como también periodistas. ¿Quién decidirá qué noticia es falsa y cuál es verdadera? Será el propio gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que explica, según este texto, que también podrán ser investigadas y condenadas personas que retuiteen esta supuesta información falsa. Partidos opositores han asegurado que después de votar en contra de esta ley, que ha sido aprobada igualmente, apelarán al Tribunal Constitucional para que intente revocar esta ley que aún no ha sido firmada por el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En cuanto lo sea, han dicho los opositores, intentarán apelar contra esta nueva ley que los defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión aseguran que viene justo antes de un momento crucial para Turquía. Aseguran estas organizaciones que el gobierno quiere silenciar las voces críticas que se levantan ahora mismo en contra de Erdogan en un momento en que llegan elecciones presidenciales en primavera de este año. Según la gran mayoría de las encuestas, el presidente turco perdería estos comicios ante una posición cada vez más fuerte y, según estas organizaciones, el gobierno querría callar estas voces, tanto de periodistas como de ciudadanos, ante un momento clave para Turquía. Y el Parlamento iraquí eligió al político kurdo Abdul Latif Rashid como el nuevo presidente del país. Una decisión que allana el camino para la formación de un nuevo gobierno para poner fin a un año de bloqueo político. El nuevo mandatario ya designó al político alineado con Irán, Mohamed Shia al-Sudani, para que intente formar el nuevo ejecutivo del país. Recordemos que la candidatura de al-Sudani a primer ministro provocó intensas protestas en Bagdad entre julio y agosto de este mismo año. De hecho, esta mañana al menos 9 proyectiles impactaron cerca del Parlamento iraquí y dejaron heridos a varios ejecutivos de seguridad y civiles. De momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en France 24 y France24.com.